Capítulo 20, y en lo que los buscan, les recordamos, hermanos, que este sábado tendremos la visita del pastor Ricardo. Va a hacer conferencias el día entero. Vamos a comenzar a las 10 de la mañana y va a haber almuerzo aquí en el lugar de reunión. Les invitamos a que ajusten para que sean bendecidos con estas conferencias, y no tengo claro aún cuándo él va a hacer las elecciones, si ese mismo sábado o el domingo terminado el servicio. Por lo pronto, estén dispuestos a venir los 2 días. Mateo 20, versículos 27 al 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Bendito y buen Dios, te damos gracias una vez más, Señor, por el privilegio, Señor, que tú nos has concedido de ser alimentados por tu palabra. Asiste, Señor, al predicador. Suple, Señor, sus debilidades y permite, Padre, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de los hermanos aquí presentes, ayudándolos al entendimiento, la aceptación y llevar por obra esta tu palabra, con el propósito, Señor, de glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para esta predicación sobre el servicio, escogí este texto. Aunque hay muchos textos en el Nuevo Testamento, básicamente, donde se nos habla del servicio, de los dones de servicio, seleccioné este versículo para que fuese comparado el servicio que debemos dar con el servicio que ofreció nuestro Señor Jesús. Sabemos que Cristo es el estándar del cristiano. Y entendemos que si debemos compararnos con alguien, si debemos poner la vista en alguien para cualquier cosa que vayamos a hacer, no hay nadie mejor que Cristo Jesús para eso. El verdadero servicio cristiano y el diaconado, como vamos a ver hoy también, reflejan el carácter de Cristo. Humildad, sacrificio y amor activo hacia los demás. El que quiera ser el primero será vuestro siervo. De nadie es desconocido que hay muchas iglesias donde el liderazgo de la iglesia está en un altar. Nadie puede llegar al pastor. El pastor es un semidios. Lo que el pastor diga es ley. Nadie puede acercarse a él sin previo appointment. El pastor está muy ocupado en sus quehaceres. Él no tiene que servir. Lo de él es pararse, quizás ni en la adoración, porque eso es de la membresía. Él prefiere estar en su oficina y cuando llegue el momento de ser visto, se para. Hermano, ese no fue el patrón que dejó Cristo Jesús. No olvidemos que sea cual sea el pastor, es pecador. Cristo Jesús, Dios encarnado, se humilló y vino a vivir una vida de santidad. Y aún siendo la segunda persona de la Trinidad, le lavó los pies a los discípulos. Aún siendo la segunda persona de la Trinidad, anduvo
con prostitutas, con mentirosos, no para contaminarse con ellos, sino para llamarlos al arrepentimiento. Cristo invierte los valores del mundo. El mundo te dice, sube, crece, tú puedes, tú mereces, que nadie te haga, no permitas. Cristo te dice, humíllate, sirve, baja. Los líderes que se creen ser reyes, algún día rendirán cuentas al Rey de Reyes por no haber guiado correctamente a su grey. Y eso es lo que muestran como válido a la congregación. Las mismas escrituras dicen que el pueblo será según los líderes. Si en una congregación hay un líder que no se somete, en una congregación hay un líder, disculpen, que no sirve, que no tiene compasión, que no se preocupa por las necesidades, ¿cómo va a ser esa congregación? Pues una congregación fría, una congregación con mucho mí. ¿Saben lo que es el mí? ¿Cómo oran la mayoría de los que no tienen pasión por los demás? Ayúdame, Señor, a mí, súpleme a mí, yo necesito, sé con mi problema, y vagamente o escasamente nos preocupamos por el prójimo y nos preocupamos por el reino de Dios. Recientemente fuimos exhortados durante la exposición de Hebreos a vivir nuestras vidas cristianas con los ojos puestos en Jesús, a vivir como peregrinos y confiar en nuestro buen pastor. Cristo, como nuestro buen pastor, ha dotado a su iglesia con diferentes dones necesarios para el funcionamiento de la misma. Dios le ha dado a cada creyente uno o más dones para la mutua edificación del cuerpo de Cristo, para el desarrollo de la iglesia local. Si tú has percibido que Dios te ha dado el don de enseñanzas, no es para que te prediques mirando al espejo. Si eres observadora, al lado tuyo hay hermanos que necesitan la palabra de Dios. En el centro de trabajo donde tú estás, en tu familia, hay personas que necesitan de la palabra del Señor. Si Dios te ha dado el don de servir, hay muchas necesidades que suplir. Todos estamos llamados a servir. Dios no nos ha salvado, no nos ha librado de su ira venidera para que vengamos simplemente un día a la semana, nos sentamos, nos paramos y ya. Y al tiempo nos enteraremos de algunas dificultades que otro hermano padeció, pero yo no me di cuenta. Nadie me dijo nada. Quisiera comenzar la predicación de hoy con una historia que escuché y que ilustra lo que pasa en muchas iglesias. Y nosotros, hermanos, no estamos exentos de esto. Había una congregación donde se habían hecho miembros 4 hermanos, 4 personas. Los nombres de estos 4 hermanos eran los siguientes. El nombre de uno era Todos, el nombre del otro era Alguien, el nombre de otro era Cualquiera y el nombre del último era Nadie. Así que un día surgió una necesidad urgente en la iglesia. Era un proyecto que requería tiempo, esfuerzo y un corazón para hacerlo. Era una tarea que beneficiaría a toda la iglesia. Así que Todos, el miembro llamado Todos, estaba convencido de que alguien
se encargaría de hacerlo. Después de todo, era una tarea importante y cualquiera tendría la capacidad de llevarla a cabo. Pero ¿saben qué sucedió? Fue nadie el que lo hizo. Al enterarse el miembro llamado a alguien que fue nadie quien realizó la tarea, se puso furioso, porque sentía que era una responsabilidad de todos. Por su parte, todos pensó que cualquiera podía haber hecho en un momento eso, pero nunca se imaginó que fue nadie quien lo hizo, quien lo realizó. Al final de la historia, la iglesia se quedó sin proyecto y todos terminó culpando a alguien porque nadie hizo lo que cualquiera pudo haber hecho. Hermanos, yo espero que en nuestra iglesia no haya alguien llamado nadie. Lo más triste de todo ocurrió que después de una investigación de los pastores, se dieron cuenta que el miembro más activo de esa iglesia se llamaba nadie. Cuando había que visitar a un enfermo, nadie iba. Cuando se necesitaba un voluntario para la limpieza, nadie era quien llegaba. Cuando el pastor pedía que se asistiera a una vigilia de oración, adivinen qué miembro iba. Nadie. La tragedia de esta iglesia no fue la falta de capacidad, sino que todos esperó que el servicio de alguien, pensando que cualquiera pudiera haberlo hecho. Sin embargo, el miembro llamado nadie fue el que siempre dio el paso al frente. Esta anécdota relata bien lo que pasa en muchas iglesias. Alguien tiene que hacerlo. Cualquiera, eso es fácil. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero nadie lo hace. Más adelante vamos a estar hablando sobre el diaconado, pero una idea malsana que se ha introducido en la iglesia es que el servicio en la iglesia es para el diácono o para los diáconos. Los que deben servir en la iglesia, los diáconos. ¿Quién debe arreglar las sillas? Los diáconos. ¿Quién debe servir y agua? Los diáconos. Todos estamos llamados a servir. Cristo vino a servir. Cristo dejó su gloria, su trono, para venir a servir. Hermanos, Dios nos ha llamado a servir. Si algo está claro en el Nuevo Testamento, es que el cristiano es por naturaleza un siervo de Dios. Y eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. De igual manera está claro en el Nuevo Testamento que el creyente es un siervo de Dios. Si vamos a Efesios 6:6 y a Colosenses 3:22, en ambos pasajes el apóstol Pablo está hablando a un grupo particular de creyentes. Estaba hablándole a creyentes que tenían el estatus de esclavos. Y Pablo les recuerda que más allá de ser esclavos de un amo, habían venido a ser esclavos de Cristo. Y como tal, debían vivir. ¿Cuál es la exhortación de Pablo a estos esclavos? Someterse a vuestros amos. Sométanse a vuestros amos. Sirvan para la gloria de Dios. Cuanto más tú y yo, hermano, que nuestro amo es Cristo Jesús. Yo estoy seguro que si ahora mismo preguntase o dijese que todo el cristiano es esclavo de Cristo, todos vamos a decir a una amén. Qué orgullo que el Dios que no necesita de nada me haya seleccionado, me haya salvado para hacerme su esclavo.
para delegar en mí cualquier misión que Él quiera. ¿Y qué tal si yo te dijese que también Dios nos ha salvado, Dios nos ha reunido, Dios nos ha adoptado como hijos para ser esclavos, para ser siervos los unos de los otros? Miren cómo dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El servicio, hermano, no es opcional, es esencial. No es un don menor. Hay muchas iglesias también, y no quiero aparentar como que le estamos lanzando fuego a las demás iglesias, sino estamos viendo los patrones repetidos en otras iglesias con una advertencia de que no pasen nosotros. Ahora nosotros vamos a tener prontamente elecciones. Y hay hermanos que miran el don de servicio, en este caso el diaconado, como un don menor. Los que son muy buenos, los que son excelentes, los que casi tienen alitas, esos van para el pastorado. Aquellos que no llegan al estándar de ellos, vamos a ponerlo en el diaconado. Hermano, el servicio no es un don menor. Y muestra de eso está que Cristo vino a servir. El servicio, el diaconado, como pretendemos ver más adelante, para nada es un don menor. El servicio es una marca de todo creyente regenerado. Y muchas veces, hermanos, se hace desde el anonimato. Aquellos que pretendan llegar a un liderazgo, aquellos que pretendan servir con el propósito de ser visto y ser reconocido, el verdadero servicio se hace en anonimato, sin reconocimiento. Y es lo mejor que le puede pasar a alguien. Es lo mejor. Cuando tú hagas un servicio y nadie te lo reconozca, es lo mejor que te puede pasar. Yo recuerdo que Pastor Ricardo decía, hermano, yo soy tan malo que a mí me asusta y no me gusta cuando termine una predicación que me digan, qué buena palabra, porque eso puede dañar mi ego. Hermano, cuando tú sirvas a un hermano, no lo hagas esperando recibir nada a cambio. No saques en cara después, tanto que yo he hecho por fulano y él no ha hecho nada por mí. Tanto que yo he hecho para esta iglesia y la iglesia no me lo agradece. Cristo dijo que mi Padre que está en los cielos lo recompensará en público. ¿Qué mayor recompensa que lo que tú hagas para un hermano lo estás haciendo para Cristo? Por cuanto a uno de estos mis hermanos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Hermanos, no podemos servir esperando un aplauso o que nos paren aquí el domingo para ser reconocidos. Servimos primeramente en cumplimiento de ordenanzas. Segundo, imitando a nuestro maravilloso y suficiente Salvador. Tercero, servimos porque sentimos el deseo, sentimos la necesidad en carne propia, la necesidad del otro, la sentimos en carne propia. Cuando en el chat de la iglesia se pone una noticia, hermanos, oren por mí, que tengo tal problema. Muchas veces ponemos orando, vamos a orar, y eso es bueno. Pero mejor sería que en realidad oráramos. Es bueno mostrar la misericordia de que el hermano diga, tengo hermanos orando. Pero oremos, porque si no somos mentirosos. Eso es un servicio que estamos haciendo.
No tienes que grabarte un video y ponerlo en el chat para que vean que tú estás orando. Pero es muestra de misericordia el hacerle ver a ese hermano que en su tribulación no está solo, que Dios está con él y que los hermanos de la iglesia donde él ha sido incluido están orando por él. ¿Qué otra manera se puede servir en una iglesia sin bombos y platillos? Nosotros mismos hemos sido partícipes de alguien que nos ha llamado, quiero ir a la iglesia, pero no tengo cómo. Hermanos han ido lejos más de un domingo. Lo han traído hasta el servicio y ¿quién se ha enterado? Eso es un servicio. Cuando se le da una ayuda a un hermano y ni siquiera se pone en el chat de la iglesia, eso es un servicio que se está haciendo. Gracias al don de servicio, muchas necesidades prácticas del pueblo de Dios encuentran solución. ¿Qué tan importante, hermano, es el don de servicio para una iglesia? Miren esta historia. Había una iglesia en un pueblo al norte de los Estados Unidos y esa iglesia estaba creciendo espiritualmente. Era evidente, la predicación era sólida. Los hermanos estaban aprendiendo a vivir la palabra de Dios. Estaban siendo discipulados y con seriedad se tomaban la vida cristiana. Sin embargo, cuando llegaba el invierno, se dieron cuenta que el puente para llegar al local de reuniones se estaba destruyendo. Alguien con el don de servicio vio la necesidad de repararlo. Así que un grupo de hermanos, sin que nadie le dijera nada, mientras el pastor estaba preparando el sermón, ellos estaban arreglando el puente. El domingo la iglesia se reunió como de costumbre para adorar a Dios. La mayoría ni se dio cuenta de lo que había pasado. Visitas fueron confrontadas con el pecado. Unos hicieron profesión de fe, otros adoraron y alabaron a Dios. Y nadie se dio cuenta que el puente había sido reparado. Cuando le preguntaron al pastor qué había sucedido ese día, el pastor dijo: la palabra de Dios transformó vidas hoy, pero hubo hermanos que hicieron posible que esas personas vinieran a escucharla. El don de servicio allana el camino para que las funciones primordiales en la congregación puedan ser realizadas. El servicio no reemplaza al ministerio de la palabra en la iglesia, pero muchas veces abre el camino para que ese ministerio ocurra. Si miras para abajo, el piso está limpio. Si vas a los baños están limpios. Si tienes sed, hay agua. Y eso no fue un milagro. Bueno, en cierto modo sí, porque fueron almas regeneradas por Dios que vinieron en secreto, sin anunciarlo, y prepararon el local para que tú pudieras venir a escuchar la palabra del Señor. En la vida práctica de la iglesia, este don se manifiesta en personas que tienen una inclinación natural y espiritual a respaldar, sostener y facilitar los ministerios de otros. Personalmente alabo a Dios por hermanos de nuestra congregación que anónimamente hacen posible que la predicación pueda llegar a todos. Hermanos que vienen más temprano para preparar todo. Hermanos que se preocupan por estar en oración mediante estamos preparando la palabra y predicando la palabra.
y son servicios necesarios para la iglesia, pero invisibles. Las luces no se apagan y se encienden solas. El aire acondicionado no se da mantenimiento solo. Las paredes no se pintan solas. Son servicios que no lo hace nadie de afuera. Son servicios que lo hacen hermanos de la congregación, sin esperar nada a cambio. Hermano, ¿buscamos una posición o buscamos servir? ¿Estamos disponibles o solamente interesados en ser vistos? El modelo supremo de servicio es Cristo Jesús. En el versículo 28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. La humillación de Cristo fue voluntaria. El Rey del universo vino como siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su servicio fue intencional, no fue circunstancial. Sirvamos, hermano, porque Él nos sirvió primero. No hay servicio verdadero sin mirar a Cristo Jesús. El servicio que Cristo Jesús ofreció fue un servicio sacrificial. Él sabía la necesidad de la humanidad. ¿Cuál era la mayor necesidad de la humanidad? Un Salvador. Un Salvador. Si tú crees que la mayor necesidad tuya es un aparatico de asma, o una inyección para la insulina, o dinero, tu mayor necesidad era un Salvador. Y el misericordioso Salvador vino para salvarnos. Y tú no te lo merecías, ni yo tampoco. A tal punto no nos lo merecíamos que nuestro pecado lo crucificó en la cruz. Y Él, sabiéndolo, por el gozo puesto delante de Él, no abrió su boca, sino que decidió llevar hasta el fin la encomienda de servicio que el Padre le había dado. Dios ha instituido, ha decidido que el servicio sea necesario para su pueblo. Que nos sirvamos los unos a los otros. No es simplemente de un grupo selecto de personas. Aunque sí, también ha decidido que un grupo selecto de personas se encargue del servicio en la iglesia. Eso no quiere decir que es un alivio para que lo haga Él y no yo. El problema es que Dios ha decidido que en su iglesia, la iglesia comprada por la sangre de Cristo, sea compuesta el liderazgo por el ministerio pastoral o el oficio pastoral y el oficio de diáconos. Son los únicos dos oficios que Dios ha instituido para su pueblo. Hermanos, el fundamento del diaconado está en la cruz. ¿Cómo surge el diaconado en la iglesia? Porque hemos visto que todos estamos llamados a servir. Ahora, ¿cómo surge el diaconado como oficio para la iglesia? Vayamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya vemos dónde surge Hechos capítulo 6. ¿Por qué surge el oficio diaconal? Surge por una necesidad de la iglesia. En aquellos días, como crecía el número de discípulos, aquellos que han estudiado el libro de Hebreo, de Hechos, saben que hubo 2 grandes predicaciones donde se convirtieron 3,000 y 5,000. Y ahora nos dice que crecía el número de discípulos. Y había un problema en la iglesia. Muchos discípulos, 12 pastores. Esos pastores se estaban dedicando a servir. No daban abasto. Ese problema vino a traer, ¿qué cosa en la iglesia? Murmuración. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración, pecado. Y la murmuración no era nueva en el pueblo de Israel. Por la murmuración pasaron 40 años en el desierto. Tampoco es nueva para nosotros. Los griegos eran hebreos que habían venido junto con de otras naciones, habían sido convencidos por el Espíritu Santo, habían aceptado o habían rendido sus vidas a Cristo Jesús. Pero los judíos eran muy nacionalistas. ¿Qué idioma hablaban esos griegos? Griego koiné, griego común. Ya eran personas adultas. Muchos de esos matrimonios, el esposo murió. Por eso son viudas. Al hablar griego, habían sido descuidadas. Y es de ahí se provoca la murmuración de los griegos. Y eso que son cristianos. Mira nuestras mujeres cómo están pasando trabajo. ¿Quién dio la solución a ese problema? Los mismos apóstoles. Busquen entre vosotros, y ahí vemos características que debe tener, cualificaciones que deben tener los diáconos. A 7 varones, no 7 mujeres, 7 varones de buen testimonio. Fíjense, hermano, que hasta ahora no dice que sean agradables, que tú los veas con ganas de servir, aunque es necesario que muestren el don de servicio. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa llenos del Espíritu Santo? ¿Que tengan el Espíritu Santo? No, si no, no fueran hermanos. Que fueran guiados por el Espíritu Santo,
que manifiesten en su vida el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Que su vida sea guiada por la palabra del Señor. Dios no da el Espíritu por medida. Sabemos que hay iglesias pentecostales que dame una doble porción de tu Espíritu. No, Dios no da el Espíritu por medida. Dios te salva y te sella con su Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es cuánto tú buscas la comunión con ese Espíritu Santo. Y ese es uno de los requisitos fundamentales para el diaconado en una iglesia. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos de la palabra de Dios y que sepan aplicar esa palabra de Dios a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hasta aquí, ¿qué hemos visto sobre la función del diácono? Primeramente, servir, suplir necesidades, pero son ayudadores del ministerio de la palabra. Son ayudadores de los pastores, en este caso de los apóstoles. Permitirle que se mantuviesen en lo que verdaderamente era esencial: la oración y la palabra. Y vemos si eso resultó o no. Versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En este Hechos capítulo 6, el Espíritu Santo nos da al menos 4 cualificaciones que deben tener el diácono en una iglesia: que sea varón, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y si se fijan, como dije ahorita, no hay aquí que diga y que ustedes crean que sirva a la mesa. Hermano, no puede o no podemos seleccionar a un diácono por el oficio, por el oficio secular, por las características seculares. Yo recuerdo cuando estaba en Cuba, era bartender, waiter, y se me seleccionaron diácono, porque estaba acostumbrado a servir. Era profesor de deporte y me seleccionaron para estar en la puerta del portero de la iglesia. Hermano, eso no puede ser. Yo era el portero de la iglesia, eran como 8 hermanos viejitos de diácono y a mí me pusieron: no, tú vas para la puerta. Yo no era lleno del Espíritu Santo. Yo no tenía sabiduría. Yo no podía aconsejar a nadie. Hermano, eso no puede pasar entre nosotros. Todos estamos llamados a servir. Y debemos orar para que Dios levante entre nosotros varones llenos del Espíritu Santo para que sean diáconos. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Donde ya hemos estado estudiando sobre las cualificaciones de aquel que anhela el obispado. Pero esta vez vamos a estar en el versículo 8 al 13. Los diáconos asimismo, y esta palabra asimismo nos une a lo que venía hablando sobre los obispos, deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y su casa. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Viendo estos dos pasajes, es de temblar cuando analizamos, cuando en algunas iglesias ponen a hermanos como diáconos para que no se vayan, o para que comience a involucrarse, vamos a ponerlo de diácono. Los diáconos primeramente deben ser honestos. El diácono va a estar lidiando con dinero en la iglesia. Debe ser honesto. Sin doblez. ¿Sabe qué significa sin doblez? Una sola palabra. La palabra usada es dilogos. Que no tenga dos palabras. Que a uno le diga verde y al otro amarillo para que no se ponga bravo. El diácono debe ser aquella persona que habiendo dado su palabra, aunque después esa palabra vaya en contra de él, no puede cambiarla. Dilogos, sin doblez. No dado a mucho vino. Y en el contexto vimos que Timoteo estaba afectado del estómago y ellos tomaban vino, que era un vino sin tanto alcohol. En nuestro contexto, no dado a mucho vino. No codicioso de ganancias deshonestas. No puede haber un líder en la iglesia, alguien que esté en el oficio de diaconado, codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué te dice a ti que aquel que hace trampa para ganar $20 no se va a robar $20 de las ofrendas cuando nadie lo vea? No, porque está en la iglesia. ¿Dónde estaba Judas? Con el dueño de la iglesia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que sirvan a las mesas, que su palabra sea así, que sean honestos, pero tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Y a qué se refiere Pablo con el misterio de la fe? Que sea un hombre que entienda y aplique a su vida las doctrinas de la Biblia. Miren el versículo 14, a partir del versículo 14 en el capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El diácono debe conocer y vivir el Evangelio de Dios. No estamos buscando, no vamos a hacer una elección para un waiter, para alguien que nos lleve la comida el día que comamos juntos. Queremos hombres cualificados, hombres honestos, sin doblez, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas y que sepan y vivan las doctrinas de la Biblia. De lo contrario, nos quedamos en diácono. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Pero, ¿no habíamos dicho que no había mujeres diáconos? La palabra diácono no tiene femenina. No debe haber mujeres diaconisas en la iglesia.
Sí, pero la Biblia habla de que hubo mujeres diaconisas. Vamos a ver el significado. ¿Qué quiere decir la palabra diáconos o diáconos en español? Servidor. Servidor. Como oficio son hombres los que van a ser instituidos para el diaconado. Pero las mujeres pueden ser diaconisas de esos diáconos. Pueden ser y deben ser ayudadoras de esos diáconos. En nuestra congregación, de aquí a unos meses, cuando se hieren todos los bancos, y haya que llevar a una anciana al baño, ¿quién la va a llevar? ¿Un hombre? ¿O debe haber una mujer que ayude a los diáconos? En nuestra misma congregación hoy hacemos almuerzo. ¿Quiénes ayudan? Son las mujeres. Están sirviendo, pero no por eso se les va a dar el oficio de diaconisa, porque es para hombres. Las mujeres no gobiernan bien en su casa, no están llamadas a gobernar bien su casa. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. No hay duda que el servicio, el oficio del diácono es para hombres. Ahora miren, aquellos hermanos que sean señalados para el diaconado, ¿cómo debe ser su servicio? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Como hemos dicho, todos estamos llamados a servir en la iglesia. Para la gloria de Dios, todos. Sin murmuraciones, con gozo, con alegría. Si tú vas a servir quejándote, no lo hagas. ¿Por qué a mí? Ahora me tocó de nuevo a mí. Es que no hay nadie más. No lo hagas. Llama a otro hermano y dile, mira, yo prefiero que lo hagas tú. Pero aquel que vaya a servir, que lo haga con gozo. Con el mismo gozo que Cristo murió por nosotros. Aquel que quiera ser grande en el reino, tiene que ser el servidor, el más pequeño del reino. Sirve en lo pequeño, sirve con humildad, sirve mirando a Cristo, porque la cruz es la máxima expresión del servicio verdadero. Yo espero que a partir de ya empecemos a orar porque Dios capacite, llame, capacite y haga visible ese llamado en esta congregación para que hombres capacitados, cualificados por el Espíritu Santo, sirvan en el honroso oficio de ser diáconos en la iglesia de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún hasta el servicio en la iglesia, Señor, tú has tenido presente. Como decía nuestro hermano Javier, Señor, ¿quiénes somos nosotros? Para que tengas memoria de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos a decidir vivir para tu gloria, Señor. Padre, que esta predicación sirva para que todos, hombres y mujeres, cambiemos, Señor, nuestra visión del servicio en la iglesia. Que nos enfoquemos a suplir las necesidades del prójimo antes que de la uno mismo. A servir con gozo, teniendo la certeza que a Cristo Jesús se lo estamos haciendo. A servir sin esperar nada a cambio. A servir, Señor, imitando a nuestro Salvador. Lo pedimos, Señor,
Danos sabiduría para elegir a los pastores y a los diáconos de esta iglesia. Líbranos de hacer una elección rápida y carnal. Llévanos, Señor, a, como dice tu palabra, mediante ayuno y oración, estar todo este tiempo clamando para que aquellos hombres, Señor, que tú has apartado, sean visibles a la congregación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.